Comenzamos. Bueno, ya saben, el día de hoy es el tema del climaterio. Entonces, bueno, es un problema bastante muy frecuente. Van a ver en la consulta ginecológica. Me imagino que ya están rotando por consultorio, entonces, ¿no? Consultorio de ginecología, y van a ver que en realidad es la gran mayoría de pacientes, o es un grupo poblacional muy grande que viene con esta con estas, ¿no? Con estas molestias. El climaterio no es una patología, ¿no? Simplemente es una etapa de la vida, ¿no? Entonces, según hasta el año 2005 se había calculado aproximadamente de 27 millones, ¿no? Las mujeres mayores de 45 años eran más de 2.700.000, ¿no? Y en Estados Unidos, aparentemente más del 30% de la población femenina es posmenopáusica, ¿no? Con el tiempo esto se ha ido incrementando, ¿no? En Europa se estima que el 12% aproximadamente de los habitantes tienen más de 64 años, ¿no? Y las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud muestran que en pocos años ya se va a alcanzar la cifra mundial de 750 millones de mujeres posmenopáusicas, ¿no? La longevidad actual de la mujer posmenopáusica puede constituirse en más del 33% de la vida de la población femenina, ¿no? Es decir, de la vida de todas las mujeres, aproximadamente la tercera parte es en etapa posmenopáusica, ¿no? Es por eso que la importancia de este tema, ¿no? Y esto va en aumento, ¿no? Como ya he mencionado, ¿por qué? Porque el aumento de esperanza de vida en los últimos 150 años ha ido incrementándose, ¿no? Especialmente en las mujeres. Este, entonces, ahora, actualmente, hay muchas más mujeres en edad posmenopáusica que lo que era antes, ¿no? El siglo pasado. Entonces, tanto la expectativa de vida de los hombres y de las mujeres ha aumentado, y con eso aumenta más el, este grupo poblacional, ¿no? De adultos mayores, ¿no? Entonces, acá vemos cómo era la pirámide poblacional en el año 2000, ¿no? Cómo es o cómo se proyecta para el año 2025, en donde la base de la pirámide ha crecido, ¿no? Y para el año 2050 se calcula, pues, que la gran mayoría de la población va a ser adulto mayor, ¿no? Eh, bueno, el climaterio es, como decía, no es una patología, pues, ¿no? Es una etapa de la vida, es un periodo de tiempo durante el cual se pasa de la vida reproductiva a la post-reproductiva de la mujer, ¿no? Ajustándose a un medio hormonal, emocional diferente, ¿no? Y que aproximadamente se puede iniciar 2 a 8 años antes de la fecha de la menopausia, y puede terminar mucho tiempo después, ¿no? 2 a 6 años después. Entonces, la menopausia se define, o sea, el climaterio es un tema, es un concepto, es un periodo de tiempo, ¿no? Es general, es un tema, es un concepto general. Cuando hablamos de menopausia, hablamos de un momento específico, ¿no? De un periodo de tiempo específico, ¿no? Que es el cese permanente de la menstruación, ¿no? Es decir, menopausia es la última menstruación de la mujer, ¿no? Entonces, generalmente se reconoce cuando ya ha ocurrido 12 meses, ¿no? De amenorrea. Cuando ya cumple 12 meses de amenorrea, entonces ya se considera que esa ha sido la última regla, ¿no? Entonces, es por esto que este concepto se refiere a algo, es un concepto de retrospectivo, ¿no? Es un diagnóstico retrospectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer ha menstruado, digamos, tenía 49 años, ha tenido una menstruación, y no sabemos si esa va a ser la última menstruación, ¿no? Porque está menstruando 2, 3, digo, tiene amenorrea de 2 meses, 3 meses, 6 meses. No sabemos si esa ha ocurrido, porque podría volver a presentar una menstruación, ¿no? Pero cuando ya pasa el tiempo, ya cumplió 12 meses, entonces ya podemos estar seguros que esa fue la última menstruación, ¿no? Entonces, cuando la menopausia ocurre antes de los 40 años, se considera menopausia prematura, ¿no? Actualmente la edad
promedio de la menopausia, eh, casi a nivel global, es los 51 años, ¿no? Más o menos 51 años es la edad promedio de la fecha perdón, la última menstruación de la mujer, ¿no? De la menopausia. Puede ser antes, ¿no? Entonces, entre los 40 y los 51 años puede ser a cualquier edad, ¿no? No es algo fijo, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta que cuando ocurre antes de los 40 años se considera como menopausia prematura, ¿no? Entonces hay que hacer algunos estudios y tomar las previsiones, ¿no? El tratamiento de esas pacientes. Porque si una mujer normal, digamos, todavía a los 51 años llega a la menopausia, entonces todas las patologías que acompañan a este periodo de vida, entonces se van a agregar, ¿no? Imagínense, antes de los 40 años, quiere decir, si a partir de los 51 años todavía va a vivir unos 30 años más, de repente en periodo posmenopáusico, y si ocurre la menopausia antes, entonces va a ser mucho más tiempo, ¿no? Entonces va a tener más todos los síntomas, va a tener todas las molestias, todas las patologías que acompañan a este periodo, ¿no? Entonces, como decía, el climaterio es un término general, ¿no? Que engloba a todo, ¿no? Es decir, el paso de una vida reproductiva a una vida no reproductiva, ¿no? Entonces, pero dentro de este concepto hay varios conceptos más, ¿no? La transición a la menopausia, que generalmente es los últimos años previos a la menopausia. La perimenopausia también, ¿no? Que engloba tanto los últimos, un periodo de tiempo antes de la menopausia y después de la menopausia, y la posmenopausia, ¿no? Entonces, como decía, la perimenopausia es el periodo inmediatamente anterior a la menopausia, ¿no? Cuando comienzan manifestaciones endocrinológicas, biológicas y clínicas, ¿no? Y que puede extenderse hasta un año después de la menopausia, ¿no? La transición menopáusica, ¿no? Es el periodo de tiempo antes del último periodo menstrual, cuando la variabilidad del periodo menstrual aumenta, ¿no? Y la menopausia, como decía, es el cese de la menstruación, ¿no? Es decir, la última menstruación que tiene la mujer, ¿no? Como había mencionado, entonces el promedio es a los 51 años, ¿no? Y todo el periodo de la posmenopausia, que como ya había mencionado, puede constituirse más del 33% de su promedio de vida, ¿no? Entonces, suponiendo que teóricamente una mujer, este, eh, digamos que va a vivir de 90 años, entonces prácticamente 30 años de su vida va a estar en esta etapa, ¿no? Entonces, el problema con esto es que las mujeres son mucho más vulnerables a muchos trastornos, ¿no? Debido a la deficiencia de las hormonas femeninas, ¿no? De los estrógenos, a diferencia de los varones, ¿no? Entonces, esta es la clasificación o de las etapas de la, del climaterio, ¿no? Como decía. Está lo que es la fecha de última menstruación o la menopausia, está marcado acá. Entonces, hacia adelante o hacia atrás están marcados como -1, -2, -3, así. Eh, y en adelante, +1, +2 en positivo, ¿no? Entonces, no es un periodo del tiempo, son etapas, ¿no? Etapa -1, -2. Entonces, las etapas -1 y -2 corresponden a la transición menopáusica, ¿no? Es decir, los momentos previos a la última menstruación, ¿no? Este, de -3 hacia atrás es todavía parte de la etapa reproductiva, ¿no? Y de +1 hacia adelante es la posmenopausia, ¿no? Entonces acá vamos a ver que en estas diferentes etapas, dentro de la transición menopáusica está incluida la perimenopausia, que incluye estos periodos antes y después de la fecha de última regla, ¿no? De la última menstruación. Y el tiempo es variable, pues, ¿no? El tiempo es variable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué manifestaciones ocurren en este periodo? Principalmente, o los más importantes, son las alteraciones del ciclo menstrual.
¿no? Y los síntomas vasomotores, es lo más frecuente que se va a ver en la consulta ginecológica, ¿no? Entonces, los síntomas vasomotores que se presentan en la perimenopausia tardía, ¿sí? Este, entonces, los síntomas vasomotores que se van a ver en la menopausia, en la perimenopausia tardía, ¿no? Que aproximadamente 1 a 3 años antes de la última menstruación. Pero antes ya se va a manifestar la alteración de los ciclos menstruales, ¿no? Entonces, mucho antes de que la mujer tenga síntomas vasomotores o que, ¿no? este, hay alteraciones, elevación marcada de la FSH, que es uno de los marcadores, se va a ver ya alteraciones del ciclo menstrual, ¿no? Entonces ya saben ustedes ya saben, bueno, de la clase del ciclo menstrual, han visto que los ciclos que ocurren tanto en los extremos de la vida reproductiva, ¿no? De la mujer, quiere decir, en la pubertad, en la adolescencia y en la perimenopausia, entonces esos ciclos se caracterizan por ser ciclos anovulatorios, ¿no? Entonces, y son irregulares. Entonces, eso es lo que va a marcar esta etapa, ¿no? Esta etapa de la transición menopáusica. Entonces, los ciclos menstruales van a ser en la perimenopausia temprana, la duración va a ser variable, van a ser, se van a convertir en ciclos, o sea, sangrado mayor, más de 7 días, ¿no? Y puede ser abundante, ¿no? Y en la menopausia, en la perimenopausia tardía, también se intercalan con periodos de amenorrea, ¿no? De más o menos 2 ciclos, o sea, 60 días o más, ¿no? En otras palabras, ¿qué es lo que van a decir las pacientes? Van a decir, uno, que están sangrando de forma abundante, otro, que están sangrando más días de lo común, de lo que normalmente menstruaban, y que después de esta menstruación que ha sido abundante y que ha sido por varios días, este, además ha dejado de menstruar ya 2 o 3 meses. Entonces, ese es un síntoma muy típico que manifiestan las mujeres, ¿no? Nosotros podemos eso evidenciarlo con los exámenes hormonales, ¿no? O sea, ¿cuáles son los cambios más importantes que se van a ver? La elevación de la FSH. Entonces, en la etapa de la perimenopausia, vamos a ver que comienza a elevarse la FSH y comienza a disminuir la concentración de hormona antimuleriana y la hormona inhibina, ¿no? Este, estas hormonas antimuleriana y inhibina en realidad no se utilizan de rutina, ¿no? O sea, la FSH sí se puede utilizar en pacientes ginecológicas que vienen por estos síntomas, ¿no? De repente para confirmar. Pero antimuleriana e inhibina este, se utilizan principalmente para el diagnóstico de infertilidad, ¿no? Entonces son hormonas que son muy sensibles y que se pueden ver que están disminuyendo mucho antes incluso de que se eleve la FSH, ¿no? Entonces, es por eso que se utilizan como marcadores para el tratamiento, para tratamientos de infertilidad, ¿no? En este caso, para diagnóstico o tratamiento de la menopausia no se utilizan, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta que sí, son, disminuyen de forma más precoz, ¿no? Quiere decir que a una paciente le dosamos hormona antimuleriana o inhibina y va a estar mucho más incluso antes de que tenga cambios en la menstruación, ¿no? Entonces ya vemos que en la perimenopausia tardía, ¿no? Cuando ya está con síntomas, con amenorrea, con estas hipermenorreas, entonces ahí ya la FSH se eleva marcadamente, ¿no? Más de 25.
Entonces, la FSH elevada a más de 25 es, digamos, un marcador muy confiable de que ya esa paciente está entrando a la menopausia, ¿no? O está cerca de la menopausia. Y posterior a la menopausia ya la FSH se va a mantener elevada, ¿no? Ya prácticamente de por vida, ¿no? Entonces, los síntomas vasomotores es lo que vamos a ver en la perimenopausia tardía, y vamos a ver que también persiste por varios años, ¿no? En las etapas de la posmenopausia, temprana y tardía incluso. Y todo esto está en relación a qué? A la regresión de la dotación folicular, ¿no? Quiere decir que la mujer, desde su concepción, desde que es un embrión o un feto, ya tiene, ¿no? Desde que es feto, ¿no? Desde que se encuentra en la etapa fetal, a los 4 meses nada más tiene 6 a 7 millones de ovarios, de folículos ováricos, ¿no? El 99% aproximadamente se van a volver quiescentes, ¿no? Y al nacimiento solamente van a tener entre 1 a 2 millones, ¿no? Entre 1 a 2 millones de folículos. Esos folículos igual se van a ir atreciando, ¿no? Y cuando la mujer llega a la menarquia, es decir, a los 10 años aproximadamente, 10 11 años, entonces solamente va a contar con 300.000 a 400.000 folículos. Y son esos folículos que ya a lo largo de la vida reproductiva van a comenzar a empezar los ciclos, ¿no? Entonces, ya saben que en cada ciclo, como ya han visto seguramente, en cada ciclo menstrual hay un grupo de folículos que se selecciona, pero de esos que se seleccionan solamente uno es el que va a desarrollar un ovocito, va a expulsar un ovocito y el resto de los folículos se va a atriciar, ¿no? Entonces, y esto ocurre continuamente todos los ciclos menstruales, hasta que llegando a la menopausia, la mujer ya va a tener más o menos de 1.000 folículos, ¿no? Entonces, eh, y como ustedes saben, estos folículos son los que producen, ¿no? Los que están encargados de producir las hormonas femeninas, tanto estrógenos como progestágenos, ¿no? Entonces, al ya no haber más folículos, entonces ya no va a haber producción eh, de hormonas sexuales, ¿no? Entonces, ya saben, este es el ciclo, perdón, el eje hipotálamo, hipófisis, este, ovarios, ¿no? Es algo que ya deben haber revisado, ¿no? Y ya saben, la hormona liberadora de gonadotropina que se libera del hipotálamo va a actuar a nivel de la hipófisis y es donde se va a producir la FSH y la LH, que cada ciclo menstrual van a inducir la formación de los folículos, ¿no? Los folículos ováricos. Ahí es cuando se van a liberar los estrógenos y la progesterona. La LH también ya saben que es la que estimula la ovulación, ¿no? El pico de LH, ¿no? Y todo esto va a generar una inhibición este, retroactiva, ¿no? A nivel del hipotálamo. Entonces, en la menopausia, al no haber folículos, no va a haber producción de estrógenos ni progestágenos. Entonces va a disminuir esta inhibición de la liberación de la GnRH y eso va a hacer pues que se eleve la producción de FSH y LH, ¿no? Es el motivo por el cual nosotros vamos a encontrar la FSH elevada, ¿no? La LH también se encuentra, pero la FSH es mucho más sensible y no es necesario estar dosando las dos, ¿no? Acá nuevamente, ¿no? Las células de la teca y la granulosa son las que producen los estrógenos y los progestágenos y los andrógenos también, y por efecto de la FSH y la LH, ¿no? Este es un ciclo menstrual normal, ¿no? Aquí vamos a ver que siempre el pico de LH es importante, ¿no? Y esto va a permitir el ciclo menstrual que, como ustedes ya conocen, va a inducir los cambios a nivel del endometrio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la perimenopausia? Uno, como ya habíamos dicho, el proceso progresivo de envejecimiento ovárico y la disminución de los folículos produce ciclos irregulares y el cese, ¿no?
Entonces, esta disminución del feedback negativo va a generar lo que es la elevación de la FSH, ¿no? Entonces va a haber algunos ciclos ovulatorios, pero van a comenzar a predominar los ciclos anovulatorios, ¿no? Y la FSH mayor de 25, como ya he mencionado, y la progesterona disminuye en la fase lútea, ¿no? Este, entonces vamos a ver que la FSH se va a elevar entre 10 a 20 veces y la LH unas 3 veces, ¿no? Y los ovarios van a comenzar a atrofiarse, ¿no? Debido a la depresión folicular. Entonces, el ovario produce, a pesar de que ocurre todavía este fenómeno en donde ya no va a haber producción de hormonas femeninas, todavía el ovario puede mantener la producción de testosteronas, ¿no? Todavía unos años después de la menopausia. Ahora, eh, las hormonas femeninas, los estrógenos principalmente, pues ya saben que son importantes en la fisiología de la mujer, ¿no? Y como tal, o sea, actúa a varios niveles, ¿no? Vamos a ver que prácticamente en todo el organismo de la mujer hay receptores para estrógenos, ¿no? En el cerebro, en las mamas, ojos, tracto genitourinario, vasos sanguíneos, hígado, ovarios, hueso, en la piel, el cabello. Entonces, la falta de producción de estrógenos o la ausencia de estrógenos va a producir a nivel cerebral los hot flashes, que son los bochornos, insomnio, irritabilidad, alteraciones del humor, incluso está relacionado a demencia. Las mamas también ya saben, ¿no? Los estrógenos de progesterona actúan principalmente para el desarrollo de las mamas, ¿no? En el ojo va a producir degeneración macular, en el tracto genitourinario, atrofia vaginal, incontinencia de estrés, dispareunia, ¿no? Enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, en el hígado va a haber, debido a la ausencia de estrógenos, va a alteración del perfil lipídico. Los ovarios ya sabemos, depresión ovárica, en huesos, osteoporosis y atrofia de la piel, ¿no? Entonces, todas estas alteraciones fisiológicas van a producir síntomas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de instauración temprana, ¿no? Que se pueden ver en la perimenopausia, como decía. Uno, lo más frecuente es alteraciones menstruales, como se llama, el 90%. Síntomas vasomotores, 80%. De ahí, otros síntomas, alteración en la sexualidad, cambios neurológicos centrales, como decía, irritabilidad, insomnio, ¿no? Aproximadamente el 40%. Y eso va a ocurrir, como decía, tempranamente, ¿no? En la etapa perimenopáusica, en la transición. Entonces, como sea, los fenómenos o los trastornos más frecuentes son los menstruales, ¿no? Entonces, ya habíamos visto que 90% aproximadamente van a presentar sangrados o menstruales irregulares, ¿no? Entonces, siempre que una paciente, una mujer tiene un sangrado menstrual irregular, hay que evaluar la causa, ¿no? Este, especialmente mujeres jóvenes, ¿no? Es decir, mujeres menores de 40 años. ¿Por qué? Porque podría tratarse de una menopausia precoz, ¿no? Entonces hay que evaluar los síntomas y los síntomas asociados, ¿no? Entonces, un trastorno menstrual, si es que está persistiendo, entonces hay que buscar la causa, ¿no? Como ustedes ya quizás hayan hecho el tema de hemorragias uterinas anormales, entonces estos trastornos menstruales en la mujer estarían dentro del grupo de las hemorragias disfuncionales, ¿no? Entonces, dentro de las disfuncionales hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, como decía, algo característico de estas hemorragias es que son hemorragias o sangrados menstruales anovulatorios, ¿no? Y esto en algunas mujeres puede producir una hiperplasia endometrial, ¿no? También, perdón, eh, eso
podría estar relacionado en algunas mujeres hiperplasia endometrial con miomas uterino, que son causas, que son causas orgánicas, ¿no? O estructurales. Y también siempre hay que evaluar, ¿no? Que algunas mujeres tienen más riesgo de hacer neoplasias dependientes de estrógeno, ¿no? En este caso, el cáncer de endometrio, que se puede presentar en mujeres jóvenes y que puede estar relacionado a estos sangrados anormales, ¿no? Ya saben también que en toda mujer que se encuentre en edad fértil, siempre hay que evaluar la posibilidad de que sea un embarazo, ¿no? Alteraciones o sangrados debido a un embarazo. Puede ser un embarazo normal o un embarazo anormal, ¿no? Como decía, el cáncer endometrial no hay que olvidarse. Es poco frecuente, pero puede presentarse en en mujeres jóvenes, especialmente en mujeres que tienen antecedentes de ovario poliquístico, obesidad, diabetes, ¿no? Los siguientes síntomas más frecuentes son los cambios en la termorregulación central, ¿no? Es decir, los síntomas vasomotores, ¿no? Llamados comúnmente bochornos, ¿no? O calores, y van a estar relacionados a diafresis, ¿no? Diafresis a predominio nocturno. Estos digamos, son los síntomas más molestos en realidad, ¿no? O sea, a veces es cierto que algunas mujeres, debido a al sangrado irregular, pueden presentar anemia y eso puede conllevar a otras complicaciones, anemia aguda, ¿no? Anemia severa puede requerir incluso transfusión de componentes sanguíneos, ¿no? Pero los síntomas vasomotores son mucho más molestos, ¿no? O sea, hay mujeres que les molesta, ¿no? El sangrado, que cuando no es muy abundante, cuando no le altera su hemodinamia, le molesta, pero como es solamente unos días, entonces la mujer termina su ciclo menstrual o termina su menstruación y ya digamos está tranquila, ¿no? Pero en cambio los bochornos son diferentes, ¿no? Estos síntomas son todos los días, todo el día, incluso durante la noche, y es uno de los síntomas más importantes que altera la calidad de vida de la paciente. Entonces, el del 11 al 60% se presentan durante la transición menopáusica, el 50% todavía presenta después de la menopausia. Incluso, como decía, estos síntomas se pueden presentar 2 años antes de la menopausia, ¿no? Y como decía, el 85% sigue padeciendo los síntomas durante más de un año, ¿no? El pico de estos síntomas es al año de la menopausia, de la última menstruación, ¿no? Y son los síntomas que alteran más la calidad de vida de las pacientes, ¿no? Entonces, más o menos las pacientes refieren que se sienten así, ¿no? Y no solamente es en un momento del día, sino en varios momentos del día, como digo, incluso durante la noche. Incluso es invierno y las pacientes se quejan. Es invierno y tengo los calores, ¿no? Entonces, esta es la frecuencia más o menos que se presenta en, en relación a la menopausia. El cero es la fecha de última menstruación o la menopausia y vemos que el pico es al año. De ahí va disminuyendo poco a poco, pero si ustedes se dan cuenta, hay muchas pacientes que 12 años después todavía siguen teniendo, ¿no? Síntomas vasomotores, ¿no? O esos bochornos. Entonces, no es infrecuente encontrarse con mujeres de más de 60 años que dicen, solo sigo con el bochorno, ¿no? Entonces, y el problema, como decía esto, es que altera la calidad de la vida, la calidad de vida de las pacientes, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para estos síntomas vasomotores? El más importante es menopausia quirúrgica, ¿no? Es decir, pacientes ah, que se han retirado los ovarios por alguna causa, alguna patología ovárica, antes de los 50 años o antes de ¿no? de la menopausia, este, tienen más riesgo de padecer bochornos, ¿no? El primer año después de la oforectomía. Ahora, pacientes que no se han operado,
También están relacionadas la raza o grupo étnico, ¿no? Afrodescendientes tienen más riesgo, más probabilidad de tener síntomas que los caucásicos que los asiáticos. Eh, Otros riesgos que están asociados también, la menopausia precoz, ¿no? Concentraciones bajas de estradiol, el sedentarismo, el tabaquismo, ¿no? La masa corporal baja, ¿no? El tabaquismo y consumo también de algunos alimentos, ¿no? Que son factores que se pueden modificar. Otros síntomas que son frecuentes en la consulta también van a ver que son las alteraciones urogenitales, ¿no? Entonces, van a ver que debido a a la falta de hormonas, no va a haber un desarrollo completo de todas las capas del epitelio vaginal. Entonces, van a desaparecer las células superficiales, se reducen las intermedias y van a predominar las células de la capa basal y parabasal. Entonces, debido a esto, va a haber una pérdida también del colágeno, del estroma, el tejido adiposo va a disminuir, ¿no? Y va a disminuir también la vascularización y las secreciones glandulares, ¿no? Es decir, en general, lo que las pacientes manifiestan es que va a haber una resequedad, ¿no? Es el síntoma principal. Entonces hay adelgazamiento de epitelio, hay fragilidad, hay mayor probabilidad de que de que sufra lesiones, desgarros, este, y infecciones, ¿no? Ya que también se altera el pH vaginal, ¿no? Se hace alcalino, entonces eso predispone a la proliferación de algunas bacterias, ¿no? También hay pérdida de la capacidad de contracción y el tono muscular del piso pélvico, ¿no? Y eso también va a incrementar los síntomas de incontinencia urinaria, ¿no? Si es que la paciente tiene. Entonces, ya saben, hay disminución de los estrógenos y hay mayor riesgo de infecciones, prolapso de la mucosa uretral, va a tener síntomas urinarios, disuria, polaquiuria, tenesmo, ¿no? Como si fuera una cistitis, eh, ah, y atrofia del epitelio, ¿no? Hay mayor riesgo de infecciones vaginales y mayor riesgo de infecciones urinarias también, ya que el epitelio del meato uretral y de la uretra distal este, tienen también receptores para estrógeno porque derivan de las mismas estructuras embriológicas, ¿no? Todos estos son los síntomas, ¿no? Que van a manifestar las pacientes, ¿no? Sequedad, prurito, dispareunia, disuria, urgencia mencional y también incontinencia urinaria de esfuerzo que puede estar aumentada, ¿no? Las alteraciones cardiovasculares también son importantes. Son la primera causa de muerte en mujeres mayores de 55 años. ¿Y por qué? Porque al caer los estrógenos se eleva el colesterol de densidad baja, los LDL, y va a disminuir el colesterol de densidad alta, el HDL. Y esto ya saben que va a favorecer la formación de placas de ateroma, ¿no? Progresión de la aterosclerosis coronaria. Entonces, los estrógenos actúan a nivel de las células endoteliales, como ya habíamos visto, y tienen un factor protector, ¿no? Entonces, los estrógenos hacen el efecto de que las células, de las células endoteliales produzcan mayor óxido nítrico, debido a que aumenta la actividad de la sintetasa de óxido nítrico, y ya saben que el óxido nítrico favorece la vasodilatación, ¿no? Y disminuye la actividad de la enzima convertidora de angiotensina, disminuye la adhesión plaquetaria a nivel del perfil lipídico también, ¿no? Aumenta el HDL, disminuye el LDL, ¿no? Y eso al final va a tener un efecto de que va a disminuir la formación de placas ateromatosas, disminución del depósito de colesterol, disminución de la oxidación del LDL, ¿no? Entonces, al perderse la producción de estrógeno, todos estos fenómenos se van a invertir, ¿no? Entonces va a haber disminución del HDL, va a haber aumento del LDL, ¿no? Y eso va a favorecer la formación de placas ateromatosas, ¿no? También otros síntomas que son ya de instauración tardía eh, son la pérdida de la masa ósea, ¿no? Y la, y la, y la, este, y la aparición de osteoporosis, ¿no? Pues, entonces eso se produce, ¿por qué? Porque el descenso de estrógenos
va a tener efectos a nivel de la médula ósea, a nivel de los osteoclastos y las células endoteliales, ¿no? Eso al final va a producir una serie de producciones de factores este, interleuquina 1, del factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Va a haber disminución del factor de TGF beta y disminución del óxido nítrico. Al final esto va a producir una activación de los osteoclastos, ¿no? Eso, asociado a una mala absorción de calcio al tubo digestivo, la pérdida de, de la masa del calcio iónico, sérico, va a generar un aumento de la paratormona y eso de forma global va a producir lo que es un aumento de la resorción ósea, ¿no? Entonces, acá nuevamente lo vemos, ¿no? Los estrógenos disminuyen, se pierde ese efecto regulador que tiene sobre la resorción ósea se va a acelerar, no va a haber formación de hueso nuevo, y esto relacionado a un consumo bajo de calcio, que es general, ¿no? Generalmente se presenta en nuestra región, ¿no? Va a haber niveles bajos de calcio ionizado y eso va a estimular la producción de paratormona, ¿no? Y va a activar los osteoclastos. O sea, aumenta la resorción del hueso. Y eso es más notorio en la mujer debido a este fenómeno, ¿no? El problema es que la mujer por sí ya tiene un, una, menor, una menor producción de masa ósea durante toda su vida en relación al hombre, ¿no? Entonces, el problema es que esto ya viene desde antes. O sea, no, cuando una paciente ya viene con osteoporosis, no es que recién ha desarrollado osteoporosis por la menopausia, ¿no? Sino que ya desde antes probablemente, si es que no había hecho actividad física, si es que no había consumido las cantidades adecuadas de calcio en su dieta, la masa ósea que tiene es baja. Entonces, y esto la pérdida de hueso se va a acelerar con la falta de estrógeno, ¿no? Entonces, y eso, ya saben, la osteoporosis va a ser un factor de riesgo para fracturas y para muerte, ¿no? Podemos evaluar a las pacientes que vienen a la consulta con este, esta escala que es muy sencilla. Entonces, pacientes que tienen más de 8 puntos, se justifica que hacerles un estudio de densitometría ósea, ¿no? Es decir, que no a todas las pacientes que vienen por menopausia se le va a hacer, pero si es que cumplen estos criterios y tienen un riesgo elevado, es decir, más de 8 puntos, sí hay que hacerle una densitometría ósea, ¿no? Ya saben, que tengan mayor edad, peso menor de 60 kilos, ¿no? Y que no estén con terapia de reemplazo hormonal, pues tienen más riesgo, entonces hay que solicitarles, ¿no? Eh, Otros síntomas frecuentes son los dolores articulares, que se puede presentar hasta el 50% más o menos de mujeres, y que se van a manifestar básicamente como dolores articulares, ¿no? A nivel de las falanges, y también puede haber dolor en otras partes del cuerpo, ¿no? Generalmente es generalizado, ¿no? Pies, hombros, rodillas, caderas, ¿no? Entonces, ahora, el detalle es que este cuadro de dolor articular no está relacionado a la osteoporosis, digo, claro, a la osteoporosis o a las artrosis, artritis, ¿no? Entonces, es un diagnóstico de exclusión. Es decir, primero hay que descartar que no tenga estas alteraciones, osteoporosis, artrosis, artritis, ¿no? Entonces, si es que, solo si es que no hay nada de esto, se podría considerar que estos dolores articulares son por la menopausia, ¿no? Otros síntomas, bueno, ya el declive de la fertilidad pues es algo intrínseco, ¿no? Ya, como decíamos, precisamente el climaterio es eso, ¿no? Es el pase de una etapa reproductiva a una etapa ya no reproductiva, ¿no? Entonces, vamos a ver que va a haber una caída brusca a partir de los 40 años de la fertilidad, con un aumento de abortos espontáneos, anomalías cromosómicas y complicaciones obstétricas, ¿no?
también hay cambios en la piel. Ah, acá algo importante a resaltar, ¿no? Bueno, para que lo tengan, hay algunas mujeres, así como esta paciente que se ve en la imagen, pueden llegar embarazadas o embarazarse a esa edad, ¿no? Entonces siempre hay, recuerden que siempre mientras una mujer se encuentre en edad, etapa reproductiva, todavía hay que descartar siempre el embarazo. Ahora ya saben que sí, una mujer. Ahora, con los tratamientos de reproducción asistida, está aumentando la incidencia de mujeres mayores con que se embarazan, ¿no? Entonces, el embarazo va a aumentar las complicaciones obstétricas, ¿no? En estas pacientes. Eso, bueno, eso es otro tema, pero hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Los cambios en la piel, como ya habíamos dicho, por disminución del colágeno, adelgazamiento y debilidad de la piel, va a haber más arrugas, la piel seca, lentigos, y la masa ósea y el colágeno disminuyen en paralelo, ¿no? Otros riesgos que hay en el climaterio, el sobrepeso, la obesidad, el peso corporal va a aumentar con la edad y aumenta con esto el riesgo de diabetes mellitus, enfermedad cerebrovascular, artrosis y también cáncer, ¿no? Mira, ya saben que hay una asociación muy clara entre la obesidad y los cánceres ginecológicos, el cáncer de mama especialmente. Las pacientes, este, vamos a ver que las pacientes posmenopáusicas aumentan la circunferencia abdominal y la grasa visceral, ¿no? Ahora, la asociación del cáncer de mama y la terapia de reemplazo hormonal, porque muchas veces ese es digamos, el debate, ¿no? O sea, es una paciente que es posmenopáusica y que le vamos a dar terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Entonces, en el siglo pasado, cuando fue el boom de la terapia de reemplazo hormonal, se le daba a todas las pacientes, pues, ¿no? Pero se vio que hubo un aumento de incidencia de cáncer de mama. Entonces, a partir de ahí bajó un poco el uso de terapia de reemplazo y se comenzaron a hacer estudios, ¿no? Entonces, se ha visto que en pacientes, en pacientes en general, ¿no? No hay un riesgo aumentado eh, muy significativo, ¿no? Es decir, hay otros factores que tienen más riesgo de hacer o de desarrollar cáncer que la terapia de reemplazo hormonal. Una terapia de reemplazo hormonal de 5 años tiene un riesgo relativo de 1.12 comparado con el índice de masa corporal mayor de 29 que tiene 1.48, ¿no? O que haya tenido su primer embarazo más de los 30 años, que también es 1.48, ¿no? O que el consumo de alcohol o una menopausia tardía, ¿no? Entonces, eh, no es, no es tan cierto que la terapia de reemplazo hormonal vaya a producir cáncer de mama, ¿no? Entonces acá vemos también en este cuadro como otros factores como el alcohol y el sobrepeso tienen mucho más riesgo, ¿no? De producir cáncer de mama o estar asociados a cáncer de mama, ¿no? Que la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Acá vemos terapia de reemplazo hormonal a los 5 años, a los 10 años, ¿no? A los 5 años en color negro, a los 10 años en color naranja, y vemos que se mantiene casi, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el tratamiento para estos síntomas de la menopausia, ¿no? Los síntomas climatéricos, como quieran decir? Entonces, en general, hay recomendaciones que se pueden dar a todas las pacientes, ¿no? Como es dieta equilibrada, dejar de fumar, que consuman calcio suficiente, vitamina D. Eh, las guías recomiendan que el consumo de calcio debe ser pues de 1.000 miligramos, más 1 gramo, ¿no? Al menos durante el día. Entonces, si en nuestra dieta normal no consumimos tanto calcio, entonces debemos tomar suplementos, o las pacientes deben tomar suplementos, ¿no? de, este, de calcio y vitamina D. También hacer ejercicio físico regular en general, ¿no? Ya saben que la actividad física desde el inicio aumenta o ayuda a aumentar la masa ósea. Entonces, por eso que siempre debería haber este,
ejercicio físico en todas las mujeres, ¿no? Desde jóvenes, porque ya han visto que la actividad física desde el inicio de la vida va a hacer que aumente la masa ósea, ¿no? Entonces siempre es bueno que las mujeres hagan ejercicio, ¿no? Y evitar el consumo excesivo de alcohol y café, que eso, bueno, vale para todo, ¿no? Este, respecto al síndrome vasomotor, entonces, si la sintomatología es leve, se puede, se le puede dar medidas no farmacológicas, ¿no? Es decir, que use ropa ligera, mantener la temperatura del ambiente óptima, es decir, que haya ventilación, la respiración que sea pausada, relajación muscular o que haga ejercicios, ¿no? De relajación, eh, disminución de peso, que deje de fumar, limitar ingesta de alimentos calientes o picantes, ¿no? Porque eso sí se ha visto que aumenta la frecuencia y la intensidad, ¿no? De los bochornos. Y otras medidas que pueden ayudar, ¿no? La acupuntura, el yoga, las vitaminas en general. No hay mucha evidencia respecto a las vitaminas, ¿no? Pero sí se ha visto que puede tener algún efecto beneficioso, ¿no? La vitamina E, el complejo B, ¿no? Este, y respecto a lo que ya es tratamiento, el tratamiento no hormonal, ¿no? Se puede dar la clonidina, se puede utilizar inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿no? Como la paroxetina, la gabapentina, y algo también que se ha visto en los últimos años, que es la fitoterapia, ¿no? El consumo de isoflavonas o de proteína de soya o de otras algunas plantas, se ha visto que disminuyen la frecuencia de estos bochornos, ¿no? Entonces, se ha hecho estudios, es un poco, algunos no tienen suficiente peso estadístico para recomendarlo, digamos, pero sí, en algunas revisiones que se ha hecho, sí, se ha visto que disminuye, ¿no? En especial los que tienen proteína de la soya, ¿no? Entonces sí se puede utilizar, ¿no? Y también hay muchos productos en realidad, ¿no? Respecto a esto. Ha aumentado eh, la producción de estos productos porque la mayoría de veces, como decía, como hubo un aumento aparente de la incidencia de cáncer de mama, entonces se disminuyó bastante el uso de terapia de reemplazo y comenzó a evaluarse otras terapias, ¿no? La atrofia urogenital es, digamos, la que puede tener el tratamiento más seguro y simple, ¿no? El que constituye el uso de estrógenos locales, ¿no? En la mayoría de casos. Incluso cuando la terapia hormonal sistémica está contraindicada, es decir, hay contraindicaciones para la terapia hormonal, ¿no? Sistémica. Entonces, en esos casos, incluso se puede utilizar todavía estrógenos locales, porque no se absorben de forma sistémica. Entonces, ¿no? Muchas veces vemos pacientes que porque han tenido cáncer o porque tienen alguna otra patología, ¿no? En mamas o ginecológica, a veces no les quieren dar este, terapia sistémica, pero no hay evidencia que apoye eso, ¿no? O sea, más bien la evidencia lo que dice es que lo que ha evidenciado, lo que ha demostrado es que los estrógenos tópicos, no se, tópicos en la vagina, ¿no? No se absorben eh, a la circulación sanguínea, entonces no tendría efecto, ¿no? Además que generalmente lo que se utiliza, al menos aquí, es el estriol, ¿no? Que es un estrógeno débil. Recuerden que el estradiol es el más fuerte, ¿no? El estriol es un estrógeno débil, entonces no tendría el efecto suficiente para esto, ¿no? Para aumentar el riesgo. Y en síntomas severos, sí, pues sí, sí, es que la atrofia urogenital
ya tiene muchos, es muy marcada, no responde bien al tratamiento tópico, se le puede dar terapia sistémica, siempre que no haya contraindicación, ¿no? Para disfunción sexual siempre hay que descartar que haya trastornos endocrinos, metabólicos o psiquiátricos, ¿no? O problemas de pareja, ¿no? El uso de estrógenos vaginales mejora, pero en casos, solo en casos que el deseo sexual se encuentre hipoactivo, puede utilizarse, puede ayudar la testosterona exógena, ¿no? Lo que dice el chip de testosterona, que está últimamente en boga, ¿no? O sea, se ha visto que solamente ayuda cuando hay una disfunción del deseo sexual hipoactivo, ¿no? Es un trastorno que necesita hacerse un diagnóstico preciso, ¿no? No es que a todas las mujeres se les va a dar, ¿no? Testosterona, ¿no? Entonces, y a todas no les va a ayudar, ¿no? Como sea, no todas necesitan este tratamiento. Para la osteoporosis se puede utilizar pues los bifosfonatos, ¿no? Que es el tratamiento indicado, además de la ingesta del hierro, ¿no? Del calcio, perdón. En toda mujer postmenopáusica que no presente una contraindicación, se debería indicar terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Precisamente para disminuir los riesgos a todas estas patologías que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para terapia de reemplazo hormonal? Como decía, ¿no? Síntomas climatéricos intensos, ¿no? El síndrome vasomotor, atrofia urogenital, fracaso de terapias alternativas, que tenga menopausia precoz. Si tiene menopausia precoz, debería tener siempre un tratamiento de reemplazo hormonal. Una menopausia recién instaurada con alto riesgo de osteoporosis y elección propia de la mujer, ¿no? Ya saben que ya no es la medicina ahora como antes, donde solamente era los pacientes hacían lo que los médicos indicaban, ¿no? Sino que ahora hay que dar siempre las opciones y los pacientes pueden elegir o pueden decidir dentro de su manejo, ¿no? Siempre que no le perjudique, ¿no? Este, Hay una escala que se utiliza, que es muy útil, se utiliza para el diagnóstico de la menopausia y para ver el tratamiento, que es el MRS o la escala eh, de puntaje de la menopausia, ¿no? Entonces, deben haberlo utilizado quizás, o deben haberlo visto. Entonces, hay que ver, se diferencian en síntomas somáticos, psicológicos o genitales, ¿no? Entonces, de acuerdo a la intensidad, podemos hacer un puntaje y decidir el manejo, ¿no? Ya saben, si el puntaje sale 15, es necesario, muy necesario y hay que iniciar el tratamiento, ¿no? Entre 9 y 15 se puede evaluar según el criterio, menos de 8 se puede observar, ¿no? Y se puede ver con 8 o menos, se puede hacer todavía el tratamiento cuando cumple puntaje 8 con dominio somático, cumple 6 con dominio psicológico o 3 con dominio urogenital, ¿no? Entonces, para el tratamiento principal, que es la terapia hormonal de reemplazo, antes le llamaban de reemplazo, ¿no? Se debe iniciar a la paciente que cumpla con criterios generales de prescripción, relación riesgo-beneficio más favorable en las mujeres que comienzan antes de los 60 años. Después de los 60 años no hay mucho beneficio, ¿no? Incluso cuando comienza después de los 60 años ya se ha visto que más bien puede producir mayor riesgo de complicaciones vasculares y demencia, ¿no? Está relacionado. Entonces, es mejor siempre empezar antes de los 60 años, ¿no? Idealmente, desde que se presenta la menopausia, ¿no? El manejo es individualizado, ¿no? Hay que evaluar todos los factores de riesgo de la paciente.
¿no? Hay exámenes que se pueden hacer dentro de la evaluación, ¿no? Ya saben que como toda historia clínica hay que hacer una anamnesis detallada, ¿no? Ver los factores de riesgo cardiovascular, un examen ginecológico completo, ecografía transvaginal, mamografía, ecografía de mamas, examen citológico de cervix, o sea, un papá Nicolau, ¿no? Y pruebas de laboratorio para ver cómo está su perfil lipídico, la glucosa. ¿Me escuchan bien? Parece que mi internet estaba fallando un poco. No, sí se le escucha, doctor. Ok. ¿No? Examen completo de orina, TSH, densitometría ósea también se puede hacer, ¿no? Si es necesario. Y valorar otras contraindicaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones de la terapia de reemplazo hormonal? Absolutas, que tenga diagnóstico de cáncer de endometrio, cáncer de mama, que tenga un sangrado uterino inexplicado o que todavía esté en estudio, es decir, patología endometrial, ¿no? Pólipos, hiperplasia, ¿no? Enfermedad tromboembólica, también hepatopatías, también contraindica el uso de terapia hormonal, enfermedad renal grave, hipersensibilidad a los componentes activos, ¿no? Y trombofilias. Contraindicaciones relativas, ¿no? La hipertensión arterial crónica, el lupus eritematoso, la porfiria, ¿no? Entonces, esas son contraindicaciones relativas, ¿no? Y que, digamos que la terapia sistémica no se podría utilizar en estas, pero sí se puede utilizar terapia tópica o terapia transdérmica, ¿no? La miomatosis, endometriosis. Ahí en estos casos, la hiperplasia endometrial que ya ha sido tratada, una enfermedad coronaria previa o ACV, antecedentes de enfermedad tromboembólica, el cáncer de endometrio tratado, es decir, que ya se operó, ya no tiene útero, ¿no? Autoesclerosis, demencia, negación personal, ¿no? Entonces, es decir, las contraindicaciones absolutas son las que ya mencioné y las relativas. En las relativas es donde ya va a primar el riesgo-beneficio, ¿no? Es decir, ya hay que ver si es que esta paciente se va a beneficiar más de los riesgos que tiene, ¿no? Y este es un algoritmo para evaluar a estas pacientes, ¿no? Desde que ingresa, como decía, este es un algoritmo que publicó la Sociedad de Ginecobstetricia de acá del Perú, de unos autores chilenos, este, en donde en el primer control se le va a ver, se va a evaluar a la paciente, ¿no? Se le va a aplicar la escala MRS, se va a registrar el puntaje, se va a hacer el examen físico, haciendo énfasis en el índice de masa corporal, presión arterial, circunferencia de cintura, examen ginecológico, examen de mamas. Y se le va a pedir los exámenes de laboratorio, ¿no? Perfil lipídico, glicemia, citología cervical, mamografía, lo que ya habíamos mencionado. Este, si cumple criterios de síndrome metabólico, ¿no? Evaluamos el riesgo de osteoporosis con la escala que ya hemos visto. Y para su segundo control, que vamos a revaluar con todos los resultados, vamos a ver cuántos puntos, ¿no? Si tiene más de 16 puntos, iniciamos terapia inmediato. Entre 16 y 9 habíamos visto terapia según criterio médico y menos, o igual o menos de 8 podemos observar o podemos ver dependiendo de lo que, como habíamos visto, ¿no? Si es que tiene somático más de 8 puntos, psicológico más de 6 o lo que se puede iniciar terapia. O también una opción puede ser que se puede mantener en observación y controlar en un año, ¿no? Acá es, acá es menor, ¿no? Acá había un error. Es menor, menor, menor. Y si es que ya estamos decidiendo iniciar terapia de reemplazo hormonal, hay que evaluar si la paciente tiene útero o no tiene útero. Entonces, si tiene útero, siempre hay que darle progestágenos. Es decir, si no tiene útero la paciente, se le puede dar estrógenos solos.
¿no? Porque ya no tiene riesgo de desarrollar cáncer de endometrio. Pero si es que la paciente todavía tiene útero, hay que darle progestágenos para que contrarresten el efecto de los estrógenos, ¿no? Entonces, con útero se le va a dar, se le puede dar, ¿no? Valerato de estradiol, estradiol micronizado, estrógenos orales, con progesterona, ¿no? Micronizada, ¿no? Entonces, también es una opción darles tibolona, ¿no? Tibolona es un esteroide sintético, pero el problema con la tibolona es que sí se ha visto en los estudios que tiene un riesgo mayor de cáncer de mama, ¿no? Entonces hay que hacerle, eso, la tibolona sí hay que utilizar con mucho más criterio, ¿no? Hay que tener más cuidado con la tibolona. Este, si es que la paciente no puede utilizar estrógenos vía sistémica o estrógenos orales, puede utilizar estradiol transdérmico en gel o parche, ¿no? Y como decía, si es que tiene útero, siempre hay que darle junto con progesterona, ¿no? Progestágenos. Y hay que evaluar el tratamiento como va, ¿no? Si es que la paciente tiene contraindicaciones y no puede utilizar terapia hormonal, este, ¿cuál es una contraindicación de terapia hormonal vía oral? Obesidad, hipertensión crónica, hipertrigliceridemia, enfermedad tromboembólica, hepatopatía, ¿no? Entonces, y la terapia transdérmica que se tiene que evitar en casos de cáncer de mama, cáncer de endometrio, sangrados inexplicados, relativos, lupus, porfiria, ¿no? Y el seguimiento se hace, si está utilizando terapia, se le hace a los 2 meses, ¿no? Para ver, repetir la escala, ver cómo sigue con el examen físico, el índice de masa corporal, la presión, la circunferencia abdominal, ¿no? Este, para ajustar la terapia de reemplazo, ¿no? Este, y si es que no está utilizando la terapia de reemplazo hormonal, se puede hacer el control al año, ¿no? Entonces, igual, si es que está utilizando, no está utilizando, se le hace al año y ya se ve si es que es necesario suspender o continuar el tratamiento o instaurar un nuevo tratamiento, ¿no? Hay varios esquemas, como había mencionado, depende mucho de si tiene útero o no tiene útero. Si tiene útero, hay que darle siempre estrógenos con progestágenos. Este, Ahora, si es que uno le da cíclico, los esquemas cíclicos van a hacer que, con una mujer que tiene útero, van a hacer que menstrue, ¿no? Entonces, hay un periodo de descanso, ¿no? En cambio, hay esquemas que son continuos, en donde no va a haber sangrado vaginal, ¿no? Entonces la paciente no va a sangrar, donde se le da estrógenos y progestágenos, ¿no? Y bueno, la idea de todos estos tratamientos, de, ¿no? Evaluar bien a la paciente y todo es para evitar estas, ¿no? En lugar de tener una mujer, una paciente en esa situación, tengamos pacientes, ¿no? En otra situación más, con una calidad de vida mejor, ¿no? Bueno, eso sería todo por ahora. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? No, doctor. Ya. ¿Todo bien? ¿Se ha entendido? Sí, doctor, una pregunta. Si a la paciente se le realizó cuando se le hizo la histerectomía y ya pasó más de un año, igual se le puede, o sea, puede retomar la terapia o solo se le evaluaría ¿Cuál terapia? la terapia hormonal. Ah, como si es que se le extirpa el útero por por patología benigna. Claro. Ujú. O- Ya, bueno, sí, siempre que es por patología benigna y la paciente ya no tiene útero, se puede utilizar terapia hormonal. Puede ser incluso solamente estrógenos, ¿no? Entonces, solamente hay que evaluar el otro riesgo, el otro factor de riesgo que sería el cáncer de mama, ¿no? Entonces, pero una paciente sin útero puede utilizar solo estrógenos, no hay Sin problema, ¿no? importar el tiempo que haya pasado.
¿Cómo? Y no importa que haya pasado mucho tiempo. No importa que haya pasado tiempo, ¿no? O más de un año o menos de un año es igual, o sea, incluso como decía, ¿no? Pacientes en los que por algún motivo se le ha extirpado el útero o los ovarios, este, eh, antes de la menopausia, se le puede instaurar el tratamiento desde ese momento, ¿no? Gracias. Ok. Doctor, ¿Alguna una otra? consulta. Sí, ¿Sí? en el caso de que mencionó que la terapia hormonal a partir de los 60 tenía menos eficacia, entonces como no se recomendaba, en esos casos serían las alternativas las que son locales. Y también quería preguntar acerca de si en el caso de la paciente que empieza desde los 50 años con la terapia hormonal, ya llegando a los 60 ¿se cambiaría el tratamiento o sigue con la terapia hormonal? Ah, ya. No, claro, la terapia hormonal no se puede. Bueno, la primera pregunta, este, sí se puede utilizar, después de los 60 se puede utilizar la terapia tópica, ¿no? ¿Por qué? Porque después de los 60 el mayor, digamos, los síntomas más importantes son los urogenitales, es decir, la sequedad vaginal, la atrofia, ¿no? Entonces, después de los 60 se puede seguir utilizando los estrógenos tópicos, ¿no? Este, esa recomendación de no usar más allá de los 60 es solamente para la vía sistémica, es decir, en pastillas, ampollas o transdérmico, ¿no? Entonces, este, porque no se ha visto beneficio, ¿no? O sea, el principal beneficio del uso de terapia hormonal es principalmente para los bochornos, ¿no? Que eran, digamos, los síntomas más importantes. Otros síntomas como los factores o las enfermedades cardiovasculares, el riesgo de enfermedad cardiovascular, osteoporosis, ¿no? No está, no está bien definido, ¿no? O sea, antes, como decía, ¿no? Cuando se puso de moda el uso de terapia hormonal de reemplazo el siglo pasado, a fines del siglo pasado, ¿no? Las indicaciones eran síntomas vasomotores, osteoporosis, ¿no? Y teóricamente prevenir enfermedades cardiovasculares. Pero en realidad después se vio que no era, no ayuda a prevenir, ¿no? Osteoporosis, sí previene, lo, o mejor dicho, sí ayuda a tratar, o se benefician más las pacientes que tienen síntomas vasomotores, que son los síntomas más intensos, los más molestos, en otras palabras. Sí ayuda un poco, como decía, ¿no? Mantener la masa ósea, ¿no? Un poco disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Pero más allá de los 60 años ya no se ha visto beneficio, ¿no? Es por eso que ya no se recomienda. Aparte de a mayor tiempo que se utilice la terapia, eh, tiene un poco más de riesgo de hacer cáncer de mama. Entonces, como decía, o sea, hasta 10 años se ha estudiado y llegando a los 60 años se podría dejar de utilizar y mantener solamente la terapia tópica, ¿no? Incluso se ha visto, como decía, hay algunos estudios que encuentran que utilizar más allá de los 60 años, por algún motivo, desarrollan las pacientes o tienen más riesgo de hacer demencia senil. Entonces, no está recomendado más de los 60 años, ¿no? Terapia hormonal de reemplazo. Eh, ¿Aló? Doctor, una pregunta. Sí, Hay gracias. una, está de boga el tema de las terapias con hormonas bioidénticas. ¿Es eso lo que usted está mencionando? No, no, no. No, la terapia hormonal de reemplazo hay varios tipos de terapia hormonal, ¿no? Puede ser con estrógenos conjugados, estrógenos equinos, o sintéticos, ¿no? Entonces, esa terapia bioidéntica no, ese es otro tipo de tratamientos, ¿no? Ok, gracias. Doctor, una consulta más. En el caso de la resequedad vaginal en estas pacientes, lo que mejor les va es el estrógeno que sea de tipo tópico a nivel de la vagina
o es usando óvulos. ¿Cómo dices? Disculpa, no te escuché bien. Sí, que la resequedad vaginal, o sea, el problema urogenital de la mujer posmenopáusica, ¿es mejor cuando se usan estrógenos de tipo tópico a nivel de vagina o cuando se usan óvulos? Ah, este, los dos tienen igual efectividad, o sea, se puede utilizar en crema o en óvulos, ¿no? Dentro de los dos hay varias marcas, varias presentaciones, ¿no? Pero son igual de efectivos, o sea, es igual usar óvulos o usar crema, ¿no? Ya eso depende de la paciente, ¿no? Acá la- los medicamentos que hay acá, al menos acá en Perú, hay estriol, ¿no? Es estriol y el promestrieno, que es un derivado del estradiol, ¿no? Que son los dos medicamentos que se utilizan principalmente. Acá no llega, no se ve mucho estradiol en crema, no se encuentra, es difícil de encontrar, ¿no? En otros países sí está indicado el estradiol en crema para terapia tópica vaginal, ¿no? O en óvulos, ¿no? Pero acá no llega, ¿no? Como decía, acá todavía hay resistencia en utilizar, bastante resistencia, ¿no? En utilizar estrógenos por por el riesgo, el supuesto riesgo elevado que tiene de cáncer de mama, de cáncer de endometrio, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, no es significativo, o sea, sí es cierto que hay que tener cuidado y la paciente tiene que saber, ¿no? Cuando nosotros vamos a indicar terapia hormonal, la paciente tiene que saber que hay un riesgo mayor, ¿no? De la terapia sistémica. Pero con los tratamientos tópicos a nivel vaginal no se ha visto, ¿no? Y eso influye, ¿no? A que en la misma sociedad, como digo, los laboratorios no traen esos productos aquí, ¿no? Pero sí, a medida que se vaya utilizando, se vaya viendo, se vaya difundiendo más, ¿no? Toda esta información, o sea, sí, las pacientes comienzan a utilizar y la- los laboratorios pueden comenzar a traer este, estos medicamentos, ¿no? Como decía, actualmente lo que hay acá solamente es estriol, en que hay en crema, en óvulos, y también el promestrieno, ¿no? Que es un derivado del estradiol, que es sintético, ¿no? Entonces, pero se puede utilizar cualquiera de los dos, ¿no? Y en óvulos o en crema es distinto, es igual. Está bien, gracias, doctor. Ok. Doctor, disculpe. Doctor, ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguna duda más? sí, doctor, disculpe, ¿me escucha? Creo que está fallando mi mic. Doctor, ahí disculpe, ¿me escucha? Sí, sí, escucho. Ay, ay, ya, gracias, doctor. Doctor, una consulta. En caso de lo que mencionaron antes, en una paciente que no se pueda usar eh, alguna terapia hormonal vía tópica, ¿cuál sería la otra alternativa? Solo Disculpa, no crema. se te escucha bien, no sé si soy yo o... ¿Te, ¿Puedes repetir o te puedes acercar un poco al micro? ¿Ahí me escucha, doctor? No se escucha. Se escucha muy bajo, ¿no? Nicole, vuelve a repetir tu pregunta para que el doctor me escuche. Doctor, ¿a mí sí me escucha? ¿A ti sí te escucho? Ya, ya. Nicole, porfa, vuelve a repetir tu pregunta para yo decirlo. Ah, ya, ok. No, quería saber si en caso de que no se pueda usar estrógenos en vía tópica, ¿qué otra alternativa se puede hacer para Doc- mujeres igual de Sí, mayores de 60, ¿no? Doctor, pregunta si en caso no se pudiera usar estrógenos de manera tópica,
¿qué otra forma se podría usar? Bueno, como decía, no hay contraindicaciones, ¿no? Pero si la paciente no desea utilizar estrógenos tópicos, hay varios, hay varios productos que han demostrado, haciendo estudios, que sí han demostrado que alivian bastante los síntomas, ¿no?, de la atrofia genital, ¿no? Hay cremes, geles que contienen ácido hialurónico, o hay otros geles que son hidratantes que se pueden utilizar, ¿no? Sí, sí, también se encuentran, ¿no? Hay los más conocidos acá, al menos en el Perú, son Nayara, ¿no? El gel es Fitosoyan, gel, ¿no? O parecidos, ¿no? Pero, o geles, como digo, que contienen ácido hialurónico, ¿no? Sí se puede utilizar y sí, según los estudios, han visto que alivian bastante los síntomas y no contienen hormonas, ¿no? Ya, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, damos por terminado entonces la clase del día de hoy. Gracias, doctor. Ok, gracias también a ustedes. Ya nos estamos viendo. Gracias, doctor.